Todavía me acuerdo, yo tenía 14 años, cuando la carga que llevaba sobre mis hombros era tan grande que ya no podía continuar yo un día más con ella. Recuerdo el día porque mi amigo que me había regalado una Biblia me invitó a la iglesia. Fui a la iglesia, era un 14 de febrero, después del servicio en la iglesia, servicio del amor y la amistad. Fuimos a mi casa y invité a comer a mi amigo ahí con mi familia. Y mientras estábamos comiendo y platicando, estábamos hablando acerca del sermón y acerca de lo que habíamos escuchado. Y el pastor había hablado acerca de cómo el amor de Dios es lo que nos trae perdón y nos da una nueva oportunidad de vivir. Y en mi corazón había una necesidad, y yo había estado leyendo mi Biblia como por un año. Había empezado en Génesis 1:1 y leído el Antiguo Testamento. Y esa carga cada vez pesaba más sobre mis espaldas. Y le dije a mi amigo, ¿sabes qué, Javier? Se llama Javier. Javier, tú tienes que decirme si hay una solución a este problema o no. Y mi amigo me dijo, un día de estos te voy a decir. Y le dije, no. Un día de estos no. Hoy tienes que decirme cuál es la solución a mi problema. Terminamos de comer, nos sentamos y abrió la Biblia. Y nunca voy a olvidar cuando leyó en Juan capítulo 1 las palabras de Juan el Bautista acerca de Jesús diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amigo empezó a contarme cómo es que Dios sabía que en nuestra condición de pecadores no podíamos salvarnos por nosotros mismos. Dios sabe quiénes somos y Dios sabe la carga que llevamos cargando. La carga puede ser diferente para cada uno, pero es una carga que no nos deja respirar, porque la realidad es esta: todos somos pecadores. A todos o nos sobra o nos falta. Ninguno cumplimos la justicia de Dios perfectamente. De hecho, la Biblia dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Versículo 23, mismo capítulo 3 dice, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo sabía dos cosas. Primero, no me cabía duda que yo era un pecador. Sí, externamente yo parecía un buen muchacho. 14 años yo tenía, 14 años. Tenía buenas calificaciones, trabajaba con mis papás. Era un buen muchacho externamente. Pero dentro en mi corazón yo sabía que había una lucha, como cualquier adolescente puede tener, ¿verdad? Que si la gente supiera, no era tan buena persona como la gente pensaba. Yo sabía que era un pecador y yo sabía que necesitaba a alguien que me rescatara. Mi amigo leyó del amor de Dios en la Biblia, las buenas noticias de salvación. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10 dice, en resumen, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel, ¿escuchaste? Todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado. Dios promete que todo aquel que ponga su confianza en Cristo personalmente, recibirá gratuitamente el regalo de Dios de salvación. La salvación no es un premio, la salvación es un regalo. Toda mi vida yo había crecido en una religión donde se me había dicho, si te portas bien, vas a ir al cielo. Al cielo no van los bien portados. ¿Sabes por qué no? Porque ninguno hay que se pueda portar suficientemente bien para entrar. Al cielo no van los bien portados, al cielo van los perdonados. Y lo que yo no sabía es que el perdón de Dios era un regalo que se daba por la gracia, el favor inmerecido de Dios. Efesios 2 del 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se enorgullezca, se gloríe. La Biblia me estaba diciendo en ese día que Dios quería perdonarme aunque yo era pecador, por lo que Cristo Jesús había hecho por mí. Cristo Jesús fue a la cruz a morir por mis pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día para darme una vida nueva. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nunca olvidaré el momento en que mi amigo me dice, si tú quieres puedes ponerte a cuentas con Dios hoy, y lo puedes hacer hablando con Él. Habla con Él y dile, Señor, yo reconozco que soy un pecador, no puedo salvarme a mí mismo, creo que Jesús murió por mí, que está vivo. Yo te recibo hoy como mi Señor y Salvador, te entrego mi vida, Señor.
tenía 14 años. Hoy tengo 42. Van a cumplir en septiembre 23, 42. 2/3 de mi vida la he pasado como un seguidor de Cristo Jesús. 1/3 sin Él. Y desde el momento en que empecé a seguir a Jesús, no hay nada mejor que pudiera haberme pasado. Soy un discípulo de Cristo y espero serle fiel hasta que Él venga o yo vaya a Él. Pero este ha sido un proceso. Ha sido un proceso de altas y bajas. Ha sido un proceso donde ha habido dificultades y riesgos. Yo recuerdo, después de haber aceptado a Cristo, 14 de febrero del 92, empecé a leer el Nuevo Testamento y empecé a alimentarme de la palabra de Dios, y estaba tan emocionado de lo que Dios estaba haciendo. Me hice parte del grupo de jóvenes de la iglesia, y un amigo mío me dice: oye, va a haber un concierto en otra iglesia hermana, un concierto de unas misioneras que vienen de Estados Unidos y van a estar cantando música cristiana, unas canciones de Petra. ¿Alguien conoce Petra? Oh, cómo no, ¿verdad? Petra, bueno, dicen: Petra, ¿quiénes son esos? Era una banda de rock cristiano. Entonces dije: ok, pues vamos a echarle un ojo, ¿no? Fuimos, no hombre, el concierto estaba lleno, el auditorio estaba lleno de jóvenes. Yo nunca había visto tantos muchachos cristianos juntos. Estaban cantando, adorando al Señor, y fue una experiencia increíble. Adoré al Señor, salí de allí. Fue un domingo en la noche, y al siguiente día yo tuve que ir a la escuela. Entonces voy a la escuela, ¿verdad? Y en la escuela estoy en el receso, y hay una muchacha de allí de la escuela, de otro salón, que se me acerca. Yo la había visto, no sabía quién era, pero se me acerca y me dice: Miguel, ¿eres cristiano? Nunca nadie me había preguntado antes lo que yo era. Me dice: ¿eres cristiano? Esa es la primera vez que alguien me había preguntado acerca de mi fe. Y pues yo todavía no sabía exactamente qué estaba pasando conmigo. Y yo le dije: bueno, yo sigo a Jesús, sí, yo creo que soy cristiano. Me dice: ¿eres cristiano? ¿Eres cristiano de a de veras? Le digo: sí. ¿Y sabes qué? Si no me lo hubieras dicho, yo no te lo había creído, porque la manera que vives no me da testimonio de que eres cristiano. Me pegó tan duro en ese momento. Pero mi amiga no sabía que yo tenía unas cuantas semanas de haber confiado en Jesús. Me dice: ¿hace cuánto tiempo le diste tu vida a Jesús? No, pues hace unas semanas. Me dice: ok. Entonces mira, quiero que sepas lo que la Biblia dice. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Miguel, la manera en que vivías antes no es la manera en que Cristo quiere que vivas. Cristo tiene una vida nueva para ti. Y ¿sabes qué? Voy a hacer lo siguiente. Vamos a ser amigos, y yo te voy a ayudar a seguir a Jesús. Nos hicimos buenos amigos, una amistad que duró hasta que vine al seminario. Ya seguimos siendo amigos a larga distancia. Pero ella, en esos años de discipulado, se aseguró de que hablar de Cristo no fuera simplemente una conversación, sino fuera un viaje juntos. Ella fue un instrumento que Dios utilizó para ayudarme a empezar a leer mi Biblia, para crecer en mi fe, para ver en la carne lo que debía ser un cristiano que amaba a Jesús y vivía para Jesús. Cristo no quiere que tú y yo vivamos una relación con Él impersonalmente. Para que el Evangelio pueda transformar nuestras vidas, tenemos que tener una relación personal con Jesús y una relación personal unos con otros en el cuerpo de Cristo. A esa relación personal Dios le llama discipulado. Entonces déjame hacer una pregunta a ti. ¿Eres cristiano? No hay cristianos en esta iglesia. ¿Eres cristiano? ¿De a de veras? ¿De a de veras? Entonces, ¿cómo es que tu vida muestra que realmente eres un seguidor de Cristo en serio y de a de veras? El mundo nos está viendo, hermanos. Jesús dijo: si alguno me confiesa delante de los hombres, yo también confesaré su nombre delante de mi Padre en el cielo. Déjame hacer una pregunta. ¿Cómo es que tu nombre se está confesando hoy de boca de Jesús? ¿Cómo es que tu nombre se está confesando hoy delante de Dios el Padre de boca de Jesús? Así como hace rato cuando te pregunté que eres cristiano, cuando el Padre le dice a Jesús: oye, Miguel López allá abajo, ¿es cristiano? Jesús que dice: ay, así como nosotros, le tiene que preguntar 2, 3 veces. O Jesús dice: sí, Señor. Mira su vida. Su vida es un ejemplo de lo que solamente tu gracia puede hacer. ¿Cómo lo dice el Señor Jesús? Sí, mira, Dios tiene su libro de la vida. ¿Dónde te encuentras tú? ¿Dónde me encuentro yo? Somos en las notas al pie de página, ya chiquitito, porque no, mejor ese cuate. A veces nuestro estilo de vida no demuestra la manera en que Dios quiere que vivamos. Pero Dios
Sigue trabajando y obrando para que el evangelio sea algo profundamente personal. Cuando Dios se vuelve un asunto personal en nuestras vidas, entonces nuestra vida empieza a cambiar. A ese asunto personal, a esa relación personal con Dios y unos con otros, Dios la llama discipulado. Hemos estado hablando en las últimas semanas acerca de cómo volver a la normalidad. Y así como Dios lo hizo con el pueblo de Israel cuando regresaron de la cautividad babilónica, Dios sigue transformando vidas con 3 pasos principales de una nueva normalidad. Primero, en Esdras, los primeros capítulos de Esdras, Dios trae a los cautivos en miles para que reconstruyan el templo y puedan poner el primer cimiento de volver a la normalidad. ¿Cuál es el primer cimiento de nuestra nueva normalidad? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué Dios nos pide que vivamos? ¿Qué representa el templo? Adoración. Nuestra adoración, ¿verdad? Frente a nuestras vidas, al centro de nuestras vidas, Dios nos pide que le adoremos, porque cuando somos una comunidad en su nombre, Dios vive en medio de nosotros. Dios camina en medio de nosotros. ¿Has visto las plaquitas que a veces la gente tiene colgadas ahí como un pequeño cuadro? Cristo es la cabeza de esta familia. Él es el invitado invisible en cada cuarto y el persona que escucha cada conversación. En nuestras vidas muchas veces vemos a Dios como si fuera invisible, pero Dios quiere hacerse presente y visible a través de nuestras relaciones personales. Dios no quiere que nos olvidemos de Él. Dios quiere estar enfrente y central en nuestras vidas, y para eso es la adoración. Le decimos: Señor, aquí estoy porque te necesito a ti. Pero cuando nos reunimos, eso no es suficiente. Dios nos dice lo que espera de nosotros, Dios nos dice su palabra, pero ahora tenemos que ponerla en práctica, tenemos que caminar lo que Dios nos dice, tenemos que vivirlo, y para eso es el discipulado. La segunda ola de personas que regresaron en Esdras capítulo 7 fueron unos cuantos, fueron cientos, y Dios los trajo no solamente para regresar a la adoración, Dios los trajo para restaurar el discipulado, para que uno a uno, vida con vida, como Esdras en el capítulo 7 versículo 10, ¿te acuerdas? Esdras preparó su corazón. ¿Para qué? Para conocer, inquirir la ley de Jehová, para enseñarla, para ponerla en práctica. El corazón del discipulado es una vida que quiere conocer, aplicar y compartir la palabra de Dios. Discipulado se trata de compartir vida con vida, una caminata, un viaje personal, una transformación personal. Dios los trajo de regreso y vimos en el capítulo 8 la semana pasada, los empezó a organizar en grupos pequeños, los empezó a organizar en líderes. Hermanos, DFC en español está en una etapa crítica para poder seguir creciendo. Hoy, después del servicio, el pastor Roberto y un servidor tenemos una pequeña reunión con algunas de las personas que han estado sirviendo en diferentes ministerios. Dios nos está empezando a organizar. Y Dios va a seguir moviéndonos para que podamos juntos hacer más. Somos mejores juntos, pero vamos a necesitar organizarnos, vamos a necesitar tener los recursos, ya sea económicos o de liderazgo o el carácter para poder crecer hacia adelante. Dios está empezando a obrar, así como lo hizo en el capítulo 8 de Esdras. Capítulo 9 el día de hoy. Vamos a ver cómo después de un poco de tiempo, cuando tenemos que vivir juntos y las cosas se vuelven personales, la luna de miel solamente dura cierto tiempo. ¿Te acuerdas cuando estabas de luna de miel? Levanta tu mano si tuviste una luna de miel. No te creas, no levantes la mano. Cuando uno se casa, idealmente sería bueno que tuviera un tiempo para disfrutar su recién casado, ¿verdad? Y los que se casan tienen su luna de miel, se van a dormir. Buenas noches, chiquita. Buenas noches, chiquito. Dormir. Despiertan, lo primero que abren los ojos es: buenos días, honey. Te quiero, yo también te quiero. No, yo te quiero más. No, yo te quiero más. Y eso lo llevan, ¿verdad? La luna de miel. Esos primeros meses. Qué gozo, qué bendición, qué dicha, qué felicidad. Pero los meses pasan. Es un año o dos. Y vienen los chiquillos. Y luego los montes de ropa sucia, ¿verdad? Y luego los trastes, montón de trastes que limpiar. Una mañana te levantas y ya te has ganado unas libritas, ya no te pareces al que tenías 20, ¿verdad? Ya tienes 40 y tantos y ya estás diferente, ¿verdad? Te ha salido algo aquí abajo que es: oye, ¿eso de dónde salió? Espera tantito. Empiezas a cambiar en tu cuerpo y en tu manera de ser. Y ¿por qué no levantas tus chanclas? Diario dejas ahí los calcetines. ¿Te cuesta mucho trabajo ponerlos? Ya vas a empezar. Cualquier parecido es mera coincidencia, ¿verdad? Eso pasa en otras iglesias, no aquí, yo lo sé. Pero la luna de miel dura poco tiempo, porque cuando nuestra vida comienza a volverse más y más personal, cuando vivimos de cerca, empezamos a vivir problemas y tensiones.
que ahora tenemos que resolver. Y para eso es el discipulado. El discipulado no se queda satisfecho con vernos en la superficie. El discipulado tiene que arraigar e indagar y profundizar en relaciones donde nos conocemos realmente por cómo somos. En otras palabras, alguien dijo por ahí, ¿verdad?, que la ropa sucia se lava en casa. La iglesia es la familia de Dios donde todas las cosas que venimos cargando tienen que salir a la luz. Alguien dijo lo siguiente en cuanto al discipulado personal. Dice, el cristianismo sin discipulado es un cristianismo sin Cristo. Piensa por un momento. El cristianismo sin discipulado es un cristianismo sin Cristo. Una parte de la iglesia ha aceptado un cristianismo sin discipulado, neutralizando su efectividad en su principal tarea. Su tarea es la transformación de individuos y comunidades a semejanza de Cristo. Si la gente en tu trabajo, en donde tú vives, te viera y te preguntara, ¿eres cristiano? Primero, ¿qué le dirías? Sí, no, sabe, mi esposa es la que me lleva a la iglesia. ¿Qué le dirías? Y una vez que das testimonio, la gente diría, ¿sabes qué? Sí, es que tú vives como cristiano. Dirías, ¿eres de veras? ¿Eres en serio? Porque la manera en que vives, así como mi amiga me dijo a mí, no me deja ver realmente quién eres. Tus hechos gritan tan fuerte que no me dejan oír lo que dicen tus palabras. A veces nuestros hechos no hacen justicia al mensaje que Dios nos da. A veces como iglesia tenemos un cristianismo sin discipulado. Su cuota continúa, es Bill Hall en Choose the Life, dice, este cristianismo sin Cristo ha creado líderes que son adictos al éxito y reconocimiento y congregaciones que piensan que dejarlo todo por seguir a Cristo es opcional. Es una pregunta. Si adorar a Dios es una prioridad, ¿qué pasa cuando te surge otra cosa en tu agenda del domingo? Es que, ¿sabes qué? La familia es primero, ¿no? Vamos a ir a una carne asada porque es la única vez donde veo a mis familiares. Lánzate. Bueno, es que los niños importan, ¿no? La familia es primero. Es que tenemos práctica de soccer el domingo. Y pues, no, pastor, es que hoy juegan las Chivas. Chivas América y es el clásico de clásicos. No, pastor, es que la verdad tú te tardas mucho. Si predicaras 10 minutos, yo lo veo online, pastor. Si yo lo veo online, es mejor online, ¿no? ¿Es tu llamado a seguir a Cristo opcional o conveniente? O cuando el Señor Jesús dice, Miguel, quiero que hagas esto, tú dices, sí, Señor, sin excusas, sin peros. Muchos nos hemos acostumbrado a un cristianismo light, un cristianismo cómodo, un cristianismo donde Cristo es opcional. Cristo Jesús, escúchame bien, Cristo Jesús es tu Salvador si tú has puesto tu fe en Él, pero es tu Señor. Romanos capítulo 14 dice, para esto Cristo murió y resucitó para ser Señor de los que están vivos y de los que ahora duermen. Cristo no vino a ser opcional, Cristo vino a ser el Señor de nuestras vidas. Su nombre mismo significa Jesús, Dios salva, Yahweh salva. Él es el Dios Salvador que ha venido a ser Rey. Cristo significa el Rey. Él es el que manda, Él no es opcional. Y por eso Jesús nos ha mandado a ser discípulos, porque en el discipulado las cosas se vuelven personales. Entonces, ¿eres cristiano de a de veras? De esto vamos a hablar el día de hoy. Si tienes tu Biblia, te voy a invitarla a abrirla en Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9, la pregunta que vamos a hablar hoy es esta: ¿qué sucede cuando el discipulado de Cristo se mete con nuestros asuntos personales? ¿Qué sucede cuando el discipulado de Cristo se mete con nuestros asuntos personales? Cuando Dios llega a tu vida, Él toca la puerta de tu corazón. ¿Te acuerdas allá en Apocalipsis capítulo 3? Jesús le dice a una iglesia, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, sanaré con él y él conmigo. Jesús no le está diciendo eso al mundo, se lo está diciendo a la iglesia. Imagínate la escena, qué chusca es. La iglesia está cantando, está adorando al Señor, están relacionados unos con otros. ¿Sabe dónde está Jesús? Allá afuera. Y Jesús está tocando, déjenme entrar a sus servicios. No, estoy ocupado, estoy en la iglesia ahorita. Qué contradicción más grande. Algunas veces estamos aquí sentados, pero nuestro corazón está en cualquier otra parte que en la presencia de Dios.
Dios quiere que estemos completamente presentes en Él, porque eso es lo que sucede cuando tú abres tu corazón a Cristo. ¿Sabes qué es lo que Cristo hace? Cristo entra por la puerta y tú lo recibes ahí en la sala de tu vida, ¿verdad? Señor Jesús, gracias, bienvenido, qué gusto que estés aquí. Siéntate, Señor, te traigo un vasito de agua. Y Jesús contento, ¿verdad? Está relacionándose ahí contigo y tú encantado. Después de un rato de visitar, platicar, todas las cosas son nuevas. Sí, Señor, gracias por salvarme. Jesús te dice, oye Miguel, voy a pasar aquí a tu cocina, ¿ok? ¿Me permites? Y tú dices, Señor Jesús, no, aquí quédate en la sala, en la cocina no, Señor, ¿por qué no? Híjole, Señor, es que me da muchísima pena, pero es que no he lavado los trastes como en 3 semanas y está no tan limpio como me gustaría que tú lo vieras. Jesús dice, no te preocupes, yo paso por aquí. Y Jesús se escurre cuando no estás viendo y se mete a la cocina. Cuando Jesús llega, el fregadero así enorme lleno de trastes, ¿verdad? Y luego la cocina con costras de cochambre ahí. No, y eso huele espantoso, el bote de basura lleno hasta el tope que no lo has vaciado desde hace rato. Y Jesús quiere agarrar un vaso de agua y todos los vasos sucios. Jesús agarra un mandil, se lo pone y dice, no te preocupes, le abre el agua, agarra el jabón y empieza a lavar un vaso y tú muerto de pena. Jesús dice, no te preocupes, mira, vamos a hacer lo mejor, juntos tú y yo, platícame aquí. Y Jesús empieza a limpiarte y dice, mira, aquí te va la toalla, tú sécalos, ¿no? Empiezas a secarlos, lo empiezas a organizar y después de un rato con Jesús tu cocina queda limpiecita. Te dice Jesús, ¿qué te parece? ¿Mejor, no? Y dices, sí. Y luego Jesús te dice, vamos a tu cuarto, vamos a tu recámara. No, Señor, es que eso huele a oso mojado. No, ni te digo, ¿verdad? Eso huele pero mal. No te preocupes, no te dije cómo quedó la cocina. Confía en mí. Ok, Señor. Jesús va a entrar en los lugares más personales tuyos. Va a levantar tu colchón, va a ver qué tienes en tus lugares secretos. Va a ver por todos lados. Y mientras vas a la recámara, vas pasando por el comedor y Jesús dice, hasta un lado. ¿Qué pasó, Señor? Mira lo que tienes ahí en la esquina. ¿Qué, Señor? Míralo. Tiene dientes, ¿ves algo ahí oscuro? Es un animal, ¿qué es eso? Y Jesús dice, eso no puede estar en mi casa. Tiene que salir de aquí, ahorita me encargo. Y tú, no, espérate, Señor, es que está tan chiquito, Señor, lo tengo desde que era así de chirris, le he estado dando de comer de vez en cuando. Jesús te dice, eso es una bestia y te va a hacer pedazos. No, Señor, déjame quedármelo un ratito más, le ruegas. Jesús dice, por el momento vamos a tu cuarto, pero quiero que sepas que tarde o temprano voy a llegar a ese rincón y vamos a tratar con la bestia que tienes ahí. Vamos a tu cuarto. Y Jesús te lleva. ¿Qué está haciendo Jesús? Sin humillarte, sin culparte, Jesús ha entrado en tu vida en un proceso de transformación donde toda tu casa, Él viene a limpiar su casa. Él viene a reclamar lo que le pertenece a Dios. Y este mundo ha llenado tu corazón de basura. Este mundo ha llegado tu corazón de pecado. Este mundo y tu carne han llenado tu corazón de prácticas y hábitos que son destructivos. Pero Jesús ha llegado a renovar tu corazón, lo va a limpiar. Nada más que a veces no va a ser lo que a ti te gusta. A veces va a ser difícil, pero Jesús lo va a hacer si tú le permites a Él entrar en cada lugar de tu corazón. En el libro de Esdras lo mismo sucede. Han pasado algunos meses aquí en Esdras 9, desde que ellos llegaron a Jerusalén. Ya se han instalado, más o menos 4 o 5 meses tienen aquí. Y al principio, cuando llegas a un lugar, todo te va bien, empieza a ver el templo, la adoración, todos estamos contentos, ¿verdad? Llega uno a la iglesia, cuando uno es nuevo, a gusto. Pero entre más tiempo pasa y más nos conocemos, va a haber tensiones, va a haber dificultades. ¿Cómo resolvemos los problemas que venimos cargando una vez que se abren aquí en la familia de Dios? ¿Cómo lavamos la ropa sucia en casa? Bueno, de hecho de eso se trata Esdras 9. Y hay 3 cosas que como familia Dios quiere hacer al animarnos para que vivamos lo que predicamos. Cuando el discipulado se mete con nuestros asuntos personales, cuando se vuelve personal, Dios utiliza creyentes más maduros para que vivamos lo que predicamos. Dios quiere que tú y yo vivamos lo que predicamos. Y para eso otros creyentes, como mi amiga lo hizo conmigo, tienen que entrar en nuestras vidas, y Dios a través de esta conversación tiene que limpiar nuestro corazón. ¿Cómo lo hace Dios? Esdras capítulo 9, 1 al 2 nos va a decir lo primero que Dios hace. Dice Esdras 9, 1 al 2. Acabadas estas cosas, los principales vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones.
porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando la luna de miel se acaba y ya estamos todos juntos y Dios empieza a sacar nuestros trapitos al sol, ¿cómo es que el discipulado de Dios empieza a ayudarnos a que vivamos lo que predicamos? Lo primero que sucede es esto: Dios alumbra los rincones más personales de nuestras vidas. Esdras tiene aquí 5 meses. Él es un sacerdote entrenado en la ley de Dios y él ha venido a enseñar a otros cómo vivir lo que Dios manda. Y la gente empieza a hablar con él y decir: oye, tenemos un problemón. Nuestros líderes, que deberían de ser los que están viviendo la palabra de Dios, de hecho, por lo que hemos leído en la Biblia, están viviendo de una manera contraria a lo que Dios dice. ¿Y cuál es el problema específicamente? Dice: nuestros líderes se han casado, sus hijos, con los pueblos que expresamente Dios nos dijo que no hiciéramos alianza y un pacto con ellos. Es que estos eran claramente racistas, ¿verdad? Eran racistas. Nomás los tuyos no te casas. No, espera tantito. ¿Cuál es el problema aquí? Si tú le rascas a tu Antiguo Testamento, había una razón por la cual ellos se habían ido cautivos a Babilonia. ¿Te acuerdas por qué Dios los castigó llevándolos en exilio? Dios los castigó por su inmoralidad y por su idolatría. Una cosa siempre lleva a otra. Nuestra inmoralidad siempre es el resultado de hacer a Dios a un lado y poner nuestros propios dioses, nuestros propios ídolos. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios los sacó de Egipto para heredar la tierra prometida, pero antes de entrar, Dios les dio instrucciones bien claras de cómo debían entrar, porque la tierra ya estaba ocupada. Había naciones en esa tierra y Dios traía al pueblo de Israel para juzgar esas naciones. Escucha cuál era el problema, la raíz del problema. En Deuteronomio, si tienes las notas de tu sermón, la puedes ver, y si no, si le das un clic con tu teléfono al QR code que está enfrente en tus bancas, puedes verlo online también. Las notas del mensaje, Deuteronomio 7, versículo del 1 al 6, es el versículo que prepara. Hay varios pasajes, pero ese es uno de los pasajes donde Dios le da instrucciones al pueblo de Israel de cómo prepararse para entrar a la tierra prometida. Escucha, porque tiene que ver con las partes más personales y más íntimas de nuestras vidas, así como la de ellos. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirá ¿a qué? A dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Dios le dijo al pueblo de Israel: las naciones que habitan la tierra de Canaán, los cananeos, todos los nombres que ves tú ahí, son naciones que han llegado al máximo en su pecado. Son naciones que han abusado de la gracia de Dios y no hay nada más que juicio sobre ello. Por cierto, notaste que les dice Dios: si tú emparentas con ellos, lo que va a pasar es esto: sus hijos y sus hijas van a hacer que los tuyos se desvíen de los caminos de Dios. La única manera de vencer el pecado, la Biblia dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero para que Dios venza el mal con el bien, Dios tiene que estar presente en nuestras vidas. Sin Dios no hay bien. Cuando se establece un espacio entre Dios y nosotros, cuando hay un pecado que nos separa de Dios, somos carne muerta, somos una víctima fácil para el enemigo. Dios, el problema que Dios le dice en Esdras 9, así como aquí en Deuteronomio, no es un problema de raza o de matrimonio, es un problema espiritual. Pero en la fábrica misma de cómo nos relacionamos como seres humanos, establecemos familias, es donde el problema es más grande. Dios le dijo al pueblo de Israel que no se casara con ellos, porque al emparentar, al compartir vida con otras personas a este nivel, nuestros valores como creyentes en Dios son los que siempre salen perdiendo.
siempre salen perdiendo y nuestra inmoralidad nos lleva a la idolatría. Las naciones de Canaán, la nación de Canaán, esos pueblos que Dios habla, eran naciones que practicaban una religión, le llamaban un culto de fertilidad. ¿Qué significa eso? Baal y el nombre que vieron hace un momento, Acera, eran maridos, dioses maridos. Y era un culto de fertilidad. ¿Qué es fertilidad? Las personas pensaban que la agricultura, que los frutos de la tierra eran el resultado de las relaciones entre los dioses allá arriba. Y la gente, para adorar a sus dioses, en lugar de cantar, en lugar de leer su Biblia, ¿sabes qué hacía? Hacía orgías públicas y abiertas para animar a los dioses a bendecir la tierra. ¿Te imaginas? Estos dioses que tenían ellos eran demonios, eran tan sanguinarios que demandaban también sacrificio humano. Estos dioses, tú los lees en el Antiguo Testamento, Moloch y todos esos, uno de esos era un ídolo, que era un ídolo de metal, como una caldera, donde lo calentaban con leña al rojo vivo y tiraban a sus hijos dentro vivo en sacrificio a estos dioses. Estas naciones, si tú lees un poquito de la historia del antiguo Oriente Cercano y Medio, tú te das cuenta que eran naciones que habían llegado a un punto de depravidad como Sodoma y Gomorra. Eran naciones extremadamente corrompidas. Dios les había dado tiempo para arrepentirse, pero no lo habían hecho. Si te acuerdas, en Génesis, Dios le dijo a Abraham: van a ir ser cautivos 400 años en Egipto, porque no ha llegado todavía a su clímax la maldad del amorreo. Siglos habían pasado donde Dios los había tratado de alcanzar a través de personas en Génesis, como Melquisedec. ¿Te acuerdas de Melquisedec, al que Abraham le dio los diezmos? Un rey de justicia, rey de paz, ahí mismo en Jerusalén. Pero el pueblo, en lugar de acercarse al Dios vivo, a pesar del testimonio, se había vuelto cada vez más pagano, más inmoral, más idólatra. Para el tiempo de la conquista con el pueblo de Israel, Dios les dijo: no tengan misericordia, porque lo único que les queda es juicio. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? En lugar de obedecer a Dios, el pueblo de Israel, cuando entró a la conquista, empezó a conquistar, pero empezó a ver la tierra y empezó a ver la gente. Dijo: ¿sabes qué? Yo tengo un mejor plan. En lugar de echarlos, como Dios nos dijo, vamos a hacerlos nuestros siervos. Cuando tú tienes hábitos, relaciones o pecados que, está chiquito, esto me sirve a mí, es para entretenerme, y lo dejas que crezca, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Esa bestia que estás alimentando te va a hacer pedazos cuando crezca. Y así le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en lugar de eliminar las naciones, las dejó. Y estamos leyendo en el plan de lectura bíblica, acabamos de leer el libro de Jueces. Lo que ves en el pueblo de los jueces, el pueblo de Israel se volvió inmoral y se volvió idólatra. Se olvidó de Dios y clamaban a Dios, Dios los libertaba. A veces hay esperanza, vimos Ruth, ¿no? Llegas al punto de Samuel, aún el sacerdocio estaba corrupto. Dios trae al rey David, las cosas se componen un poquito, pero después de David, cuando el reino va mejor, viene Salomón, construyen el templo, tiene dinero, tiene todo. Y en el clímax de su reinado, ¿qué hace Salomón? Lo mismo que Dios les prohibió. Salomón, dice en Primero de Reyes capítulo 11, de Salomón amó a muchas mujeres extranjeras y sus mujeres inclinaron su corazón a los ídolos. El hombre que construyó el templo y que había visto a Dios cara a cara 2 veces en sueños, es el hombre que acabó llenando a Israel de ídolos. 1000 mujeres tuvo, 700 reinas, 300 concubinas. El cabo es que tenía oro, no ponen mi tarjeta de crédito, dijo. Pero Israel se corrompió y eso resultó en la cautividad del pueblo de Israel. Esto, pastor, ¿y eso qué tiene que ver conmigo y qué tiene que ver con el discipulado? Tiene que ver todo. Porque Dios en el Antiguo Testamento, el primer mandamiento dice: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios le dijo al pueblo de Israel: a mí me importa con quién te casas, a mí me importa cómo crías a tus hijos, cómo haces familia, cómo trabajas. Cada área de tu vida, no hay área tan personal donde yo no pueda entrar. A Dios le importa cada dimensión de tu vida. Y por cierto, para la iglesia, así como para el pueblo de Israel, sigue siendo lo mismo. Mira lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 34. Quiero que escuches lo que Jesús dijo. Mateo 10, 34 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. El que pierde su vida por causa de mí la hallará.
Jesús nos dice que si tú dices que Él es tu Señor y Salvador, tú eres su discípulo, no hay relación más importante en tu vida y no hay lugar tan personal donde Él no puede entrar a decirte, esto es así. Y no solamente eso, mira lo que dice en 2 Corintios 6. 2 Corintios 6 dice, 2 Corintios 6, versículo 14 al 7:1, dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ay, pastor, ahí vas. Ahí vas. ¿Por qué no puedo hacerme novio o novia de este? Es perfecto, es trabajador, es bien parecido. Lo único que le falta es que sea cristiano. Seguro que Dios lo puede convertir por mi testimonio, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Escritura? No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Esta es una ilustración. En el Antiguo Testamento, Levítico 19, daba instrucciones de cómo el pueblo de Israel debía cultivar. Y dice, no vas a arar tu campo con dos diferentes animales. No pongas a un burro y a un buey juntos en el mismo yugo, porque se van a hacer pedazos. No tienen la misma fuerza ni el mismo tamaño. Al estar jalando van a ir en una dirección diferente. Cuando tú te unes en matrimonio, o no solamente en matrimonio, es cualquier compromiso de vida con un no creyente, quiero que veas lo que sucede. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuál es el problema que estaba pasando allá en Esdras capítulo 9? El problema es es un problema de santidad. Dios le dice a su pueblo que se aparte del mundo, se aparte del pecado, no porque seamos mejores que nadie, sino porque el pecado es destructivo. Santidad significa consagrarse, apartarse para. Jesús lo dijo de esta manera. Juan 17 dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. No puedes vivir con el mundo. No puedes ser como el mundo. Tienes que ser como Cristo. ¿Y sabes cómo se ve? En nuestras relaciones más personales. Dios quiere decirte cómo buscar con quién casarte. Dios quiere decirte cómo vivir tu matrimonio. Dios quiere decirte cómo criar a tus hijos. Pero si la tele está criando a nuestros hijos, ¿cuándo vamos a dejar que Dios nos diga cómo vivir? El pueblo de Israel allá en Esdras 9, después de la cautividad, después de las consecuencias, había caído en el mismo problema que antes de la cautividad. Ahí van otra vez las semillas del pecado creciendo. Entonces, primero Dios nos saca los trapitos al sol, alumbra los rincones más personales de nuestras vidas. ¿Y entonces qué? Mira lo que pasa en el versículo 3. En el versículo 3 nos da una imagen de cómo Dios quiere no culparnos, sino levantar líderes que intercedan de acuerdo con la verdad de Dios para redimirnos, rescatarnos de nuestros pecados. Mira el versículo 3 en Esdras, dice, cuando oí esto, está hablando Esdras, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, me senté angustiado y en extremo. Se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mis vestidos, mi manto, me postré de rodillas, extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades, nuestras maldades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras y espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre.
Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino inclinó sobre nosotros su misericordia delante de sus reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Dios revela el pecado del pueblo. Y en lugar de que Esdras venga y les dije, te dije, no seas burro. No. ¿Sabes qué es lo que Esdras hace? Se quebranta su corazón, se pone de rodillas y empieza a hacer intercesión, oración por la congregación del pueblo. ¿Te acuerdas de Moisés? Cuando Dios iba a traer su juicio sobre el pueblo, Moisés siempre decía, Señor, ten misericordia. Hermanos, ¿quién de esta congregación está intercediendo por esta congregación, esta comunidad, así como Esdras? ¿Cuándo fue la última vez que su pastor oró así por usted? O a lo mejor el pastor Roberto, pero un servidor. Y si yo soy el único pecador aquí, seguro que hay más, ¿verdad? Que no estamos orando así. ¿Sabes dónde comienza el avivamiento y dónde comienza toda transformación? No en el ruido que hacemos afuera, sino en la presencia de Dios. Cuando oramos. Hermanos, en nuestro volver a la normalidad, Dios quiere levantar de esta iglesia intercesores, personas que conozcan su palabra y que se comprometan en oración para interceder por esta congregación y por toda nación. Dios quiere de esta congregación levantar personas que sean intercesores y que comiencen un avivamiento de oración. En unas semanas vamos a tener aquí en el auditorio una reunión de adoración en el Día Nacional de Oración, donde queremos apartar una hora para transformar el mundo. Y comienza aquí, hermanos. En inglés y en español, aparte el tiempo, vas a escuchar un momento para venir y orar. Pero lo que quiero decirte es esto. En tu propia vida el cambio comienza en oración y en la vida de otros. Si tú ves a alguien caminando de manera contraria a la palabra de Dios, no llegues a darle el bibliazo primero. Empieza orando, empieza intercediendo, diciendo, Señor, transfórmanos. Señor, una oración saturada de Biblia, una oración que le pide a Dios el cumplimiento de sus promesas. ¿Sabes qué es lo que dice Santiago? A veces ustedes no tienen porque no piden. Y cuando piden mal para gastar en sus deleites. Tienes que pedir, pide con fe, pide de acuerdo a la voluntad de Dios para que Dios nos cambie uno a uno. En lugar de dar el bibliazo, comienza en intercesión. Y por último, cuando empiezas a interceder, tienes que esperar. Tienes que esperar para que Dios obre y que las personas reconozcan, incluyéndote a ti, su necesidad espiritual. Mira lo que pasa al final de Esdras ahí. Versículo 10 dice, ahora ¿qué diremos? Nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entras para poseer, la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues no daréis vuestras hijas a sus hijos a ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por herencia a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que se nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, nos diste un remanente como este. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Ahí termina Esdras su oración. Y si es allá en el capítulo 10, el pueblo que se ha reunido para adorar a Dios está escuchando. Y el pueblo pregunta, ¿qué debemos hacer? El pueblo se arrepiente y Dios empieza a cambiar. Me hacerte una pregunta a ti. ¿Quién en tu vida Dios te ha puesto para interceder? A lo mejor tú estás buscando hacerte de novio, de novia, fulano o fulana, ¿verdad? Pero si no conocen al Señor, estás buscando los deseos equivocados. Estás egoístamente siéndole de tropiezo a esa persona para que no conozca a Cristo.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El resto te va a ser dado por añadidura. Dios te da lo que necesitas, pero no siempre lo que tú quieres. Si tú comienzas a interceder y a orar y buscar el reino de Dios, Dios te va a usar para que otros le conozcan a Él, para que tú seas luz y sal y no oscuridad en este mundo. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Discipulado para transformar tiene que ser personal. Cuando el discipulado no es personal, nuestro cuerpo puede estar en Jerusalén, pero nuestro corazón todavía está en Babilonia. A veces estamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero ¿qué estamos pensando dentro? ¿Cuánto más para que vea el partido? Dejé los frijoles en la... Cuando estás en la presencia de Dios, tu corazón tiene que estar en su presencia. Así pues, Jesús dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Es Cristo en tu vida opcional o personal? Porque si es el personal, entonces toda tu vida le pertenece a Él. Oremos. ¿Hay algo en tu vida que Cristo te está llamando a entregarle? A lo mejor es tu tiempo, a lo mejor es algo muy personal, una relación personal que se está interponiendo. A lo mejor es un pasatiempo. Yo no sé. ¿Hay algo que se interpone entre Cristo y tú? Entrégaselo hoy al Señor. ¿Qué áreas de tu vida continúa el Señor trayendo a tu atención por medio de su palabra que tú continúas ignorando? ¿Hay alguien que Dios traiga a tu mente hoy por el que debas interceder? A lo mejor es un pariente, un hijo, una hija, un familiar, un compañero de trabajo, tu jefe, alguien que no conoce a Cristo, alguien de la iglesia a lo mejor que te ha causado conflicto y que ha estado amargado. Tienes que soltarlo hoy. Intercede por esa persona de acuerdo a la palabra de Dios. Si tienes que perdonar, perdona. Si tienes que pedir perdón, hoy resuelve. No dejar que el sol se ponga hasta que tú confieses y arregles las cosas. O dile, Señor, yo te pido por esta persona. Cuando Dios te da tiempo para arrepentirte de tu pecado, Él te da su gracia. No abuses de su gracia, porque cuando su gracia termina, su juicio llega. Si algún pecado que has venido mimando y contemplando, y Cristo te ha dicho, eso tiene que salir de mi casa, pero no quieres limpiarlo, hoy es el día. Hoy es el día donde Dios quiere sacarlo a la luz, para que con su luz tú puedas recibir la vida de Dios. Oremos. Padre, gracias por dejarnos venir a ti hoy. Señor, cuando venimos a tu palabra, no siempre, Señor, es contemplar las alturas del seguirte. A veces tenemos que ver las profundidades de nuestro corazón y confrontar los pecados o las prácticas que no nos dejan seguirte a ti. Tu palabra dice, Señor, que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, Señor, menospreciando lo propio hasta la muerte. Señor, que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Señor, ayúdanos a quitarnos los pesos y el pecado, Señor. Queremos que no haya nada tan personal en nuestra vida donde no tengas tú que decir o decirnos qué hacer. Nos entregamos a ti hoy, Señor. Tú no eres opcional, eres personal. En tu vida, en tu nombre, Señor. Amén.